Muy bien, bueno, entonces, vamos a entrar en la palabra de Dios y me da mucho gusto ver, pues las personas que nos visitan por segunda vez, damos gracias a Dios por sus vidas y ya las consideramos como de casa, Ya nosotros aquí nos encariñamos luego, entonces aquí ya las consideramos como de casa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, lidiando con las decepciones. Muy bien, entonces, vamos a ver la historia de Agar. Pero antes, quiero hacer una pequeña introducción. Y fíjate, yo estaba viendo un reportaje de esta semana acerca de por qué, dile que está a otro lado, por qué nos sentimos tan decepcionados. Pero a lo mejor tú dices, no me siento decepcionada, ¿verdad? Pero te voy a decir de qué estoy hablando. Y la pregunta era, ¿por qué nos sentimos tan decepcionados cuando nuestro equipo pierde? ¿Por qué nos sentimos tan decepcionados? Incluso algunos deprimidos cuando nuestro equipo pierde. Y bueno, pues déjame decirte que cuando nos metemos al máximo y nos emocionamos durante el partido, y pues todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Todos sabemos lo que está pasando en estos tiempos, en estas semanas. Pues la Copa Mundial de Fútbol, el deporte de fútbol es el deporte más popular en el mundo. Y pues muchos se emocionan, se meten al partido, al máximo se emocionan. Y déjame decirte que cuando eso sucede, la parte de nuestro cerebro encargada de hacernos razonar, básicamente se apaga. La parte de tu cerebro que tiene raciocinio, la lógica, cuando estás ahí todo emocionado, se apaga, ¿no? Entonces nuestro lado más primitivo toma control y libera emociones sin filtro. Tú estás ahí bien emocionado en el partido y faulean a un jugador del equipo que tú le vas y ¡ay, pobrecito! Ya lo rompieron. Y faulean a uno del equipo contrario y sí se lo merecía. Que lo quiebren, dije, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía, la parte de nuestro cerebro encargada de hacernos razonar se apaga por completo. Entonces nuestro lado más primitivo toma control y libera emociones sin filtro. Entonces es por esto que si ganamos o si gana tu equipo, nos inundamos de placer, ¿verdad? Y brincamos y nos gozamos, ¿verdad? Pero si perdemos, el golpe es más devastador. Fíjate, han hecho estudios en la Universidad de San Diego y en la UNAM, en la Ciudad de México, que cuando el equipo de la persona gana, comparado a cuando el equipo pierde, la tristeza dura el doble que la alegría cuando el equipo gana. Entonces, por eso la alegría del triunfo nos dura poco, pero la derrota nos duele el doble en nuestra mente. Y te voy a decir por qué. A esto se le llama identidad compartida. Identidad compartida. Di conmigo, identidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente lo vive como una pérdida personal real. O sea, cuando pierde tu equipo, tu mente lo vive como una pérdida real personal, como una pérdida personal. Tu cerebro no separa tu vida del equipo. Si gana, te sientes como un ganador. Y si pierde, te sientes todo apachurrado, vacío, ¿no? Y sabes que han encontrado que las mismas conexiones sensoriales en el cerebro que se dan o que se activan, las mismas conexiones sensoriales en el cerebro que se activan cuando una relación de pareja falla, o cuando una relación familiar falla, o cuando una relación filial falla, o cuando una relación de amistad muy cercana falla. Esas mismas conexiones sensoriales se activan cuando el equipo pierde. Fíjate, a ese nivel llegamos. Y bueno, pero ¿sabes qué? Tú y yo sabemos que el fútbol es solo un ¿qué? Solo un juego, ¿verdad? Ya pasó lo que pasó. O al menos eso espera tu pastor, ¿no? Que tú veas el fútbol como solo un juego, que no te quedes traumado ni nada por el estilo. Si así es, dime y al final del servicio oramos por ti. Aunque sabemos esto, sí sabemos que desde relaciones fallidas hasta sueños frustrados, la vida
puede estar llena de dolor y decepción, pero reales, ¿no? Personales, familiares que nos afectan. Y esto es lo que pasa porque pues vivimos en un mundo imperfecto. Dile al que está a tu lado, I'm sorry, excuse me, discúlpame, pero eres una persona imperfecta. Y dile, y el mundo a tu alrededor es imperfecto. Entonces, como vivimos en un mundo imperfecto, toda persona, sea cristiano o no, experimentará dolor, sufrimiento y decepción en esta vida. Toda persona, cristiano o no, va a experimentar dolor o sufrimiento en esta vida. Fíjate, Jesús dijo, en el mundo estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nos advierte, en el mundo tendremos aflicción, tendremos decepciones, tendremos pruebas. Y al pensar en estas decepciones, en las mayores decepciones, en las relaciones de pareja o familiares, me viene a la mente la historia de Agar. Pensando en decepciones familiares, pensando en decepciones de pareja, relacionales, me viene a la mente la historia de Agar. Y vamos a ver la historia de Agar en el libro de Génesis. Me gustaría que abrieras tu escritura. Ahí en el libro de Génesis capítulo 16, del 1 al 6. Lo puedes abrir ahí en tu Biblia o en tu dispositivo móvil. Y vamos a leer Génesis 16 del 1 al 6. Génesis 16 del 1 al 6. Cuando estés ahí, puedes decir un amén. Muy bien. ¿Qué les parece si lo leemos así para que, antifonalmente, para que ahí haya una dinámica? Yo leo el versículo 1, ustedes leen el 2 y así nos vamos y el 6 lo leemos todos juntos. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien. Dice, déjenme leerlo yo todo completo para agarrar una buena secuencia. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Ahora, un paréntesis aquí. Cuando decimos sierva, estamos hablando de una esclava. ¿Ok? Versículo 2. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que esté embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra son espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de los pensamientos y las intenciones, Padre. Cualquier pensamiento, cualquier intención que vaya contra tu palabra, declaramos que desde ya está sujeta a tu voluntad, Señor. También declaro, Padre, que tu palabra jamás vuelve a ti vacía, sino que va a llevar a cabo en los corazones y en las vidas el propósito por el cual es expuesta. Y también declaramos y decimos lo que dice tu palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor, el alma mía, así clama por tu palabra nuestro corazón y nuestra alma, Señor. Entonces te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra el día de hoy, porque sabemos
que así podemos ser fortalecidos, que así podemos subsistir y solo así podemos seguir adelante cuando estamos y somos alimentados por tu palabra. Entonces te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra el día de hoy. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Entonces comenzamos a ver aquí cómo se desarrolla esta historia de decepción, ¿verdad? Vemos aquí una sierva, ¿no? Dice aquí la palabra que Sarai no puede tener hijos y que ellos tienen una sierva. Que cuando decimos sierva significa que tiene una esclava que se llamaba Agar. Entonces, hay que pensar y hay que entrar en la perspectiva de qué es lo que era un esclavo en aquellos tiempos o qué es lo que era un esclavo. Un esclavo en realidad no tenía ninguna posición, no eran dueños ni de sí mismos. Agar no era dueña ni de sí misma, ella no podía tomar sus propias decisiones. No sé, tal vez cuando era muy pequeña sus padres la vendieron o tal vez fue un botín de guerra, no sabemos qué pasó. La Biblia no dice por qué Agar era una esclava. Pero lo que sí sabemos es que una esclava no tenía ningún derecho. No podía opinar sobre su futuro, no podía opinar sobre lo que hacía o no hacía, sino que simple y sencillamente se le decía qué tenía que hacer. Entonces vemos aquí cómo dice la palabra de Dios, que Sarai no podía tener hijos. Entonces Sarai se le ocurrió, le dijo, ¿sabes qué? Toma a Agar como una madre sustituta. Y bueno, engendra con ella para que podamos tener un hijo. Y pues Abraham bien castigadote, ¿no? Bien enojado Abraham, ¿no? Pues fue y hizo lo que le dijo Sarai. Entonces la palabra del Señor que Agar quedó embarazada, que Agar quedó encinta. Pero vemos ahí, si regresamos a ese pasaje, dice y ella quedó embarazada. Dice, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Aquí estoy yo pensando así, ¿cuántos han oído la frase pasivo-agresivo? Passive aggressive. ¿Verdad? Así como tal vez, pues yo creo que Agar no se le podía alebrestar a Sarai, ¿no? Porque era una esclava, ¿no? Y Sarai pues era la ama de la casa, ¿no? Pero tal vez comenzó Agar a tomar una actitud pasivo-agresiva. Tal vez Agar comenzó a portarse mal. Tal vez Agar, cuando le decía a Sarai, oye Agar, ve a darle de comer a las ovejas, ¿no? Agar decía, ay, es que cuando les doy de comer huele muy feo y como traigo ascos. Pero no espero que tú sepas de qué se trata eso, Sarai. No creo que lo hayas experimentado tú. Entonces, Agar comenzó a portarse con desprecio con Sarai. Entonces la palabra del Señor que Sarai dijo, no, ¿sabes qué? Fue mala idea, no supe qué estaba haciendo, en decirte que el embarazar fue una mala idea. Pero imagínate también a Agar, esta joven esclava, esta joven que no tenía derecho a nada, y de repente saber que su hijo va a ser el hijo del patrón, ¿no? O sea, así como telenovela mexicana, ¿verdad? Va a ser el hijo del patrón, va a tener un futuro seguramente. Entonces, va a heredar todas las riquezas, ¿no? Entonces, por ahí como que Agar todavía se sentía que aunque aún era esclava, sabía que el porvenir de su hijo iba a ser distinto. Entonces, tal vez ella pensaba y comenzaba a tener esperanzas de lo que sería el futuro, y tal vez cuando mi hijo sea grande me va a quitar de esclava, y ya no va a tener que servir, me va a ayudar, ya no va a ser lo mismo. Y comenzó a ilusionarse, tal vez comenzó a pensar en que su panorama, en que su porvenir iba a cambiar. Y de repente cuando se da este conflicto entre Agar y Sarai, Sarai dice, ¿sabes qué? Ya no voy a soportar esto. Y Abraham, como todo varón esforzado, interviene de una manera correcta, de una manera puntual. Y le dice a Sarai, es tu bronca, tú arréglalo.
¿verdad? Palabras más, palabras menos. ¿Y qué hace Saraí? Bueno, pues le empieza a hacer la vida pesada, ¿verdad? Sé que aquí todas las hermanas que están acá son lavadas con la sangre de Cristo, entonces no saben de qué se trata eso, ¿verdad? Entonces empieza a hacer la vida pesada a Agar, al punto de que Agar tal vez teme por su vida y por la vida de su bebé que llevaba en su vientre. Y Agar decide ¿qué? Huir. Agar decide huir. Entonces, estamos hablando de las decepciones y piensa en Sarai y piensa en Agar, qué decepción tan grande tuvo ella. Después de que de alguna manera u otra tuvo una relación con Abraham, aún una relación como su concubina, tenía una relación con él. Porque estoy seguro que Abraham, pues a su avanzada edad, esa relación no fue como que a la primera engendró a Ismael, sino tal vez fue una cosa que duró un tiempo, esa relación de concubinato. Entonces, cuando pensamos en Agar y pensamos en la decepción que ella tuvo en su corazón, en su vida, vaya que es una decepción fuerte, ¿no? Después de tener esa esperanza, después de tener tal vez una perspectiva, tener que huir, porque tal vez su vida peligraba. Pero bueno, ¿qué es lo importante el día de hoy? ¿Qué es lo importante el día de hoy? Lo importante el día de hoy es que en medio de la aflicción, del sufrimiento y la decepción, Dios puede hacer algo en tu vida. Cuando nosotros sufrimos una decepción, pues primeramente Agar, sabemos que en su posición o estatus de esclava, ella en realidad para la gente no valía nada, pero para Dios era una persona muy valiosa. Y cuando sufrimos una decepción, ¿cómo nos sentimos? Ay, no nos sentimos dignos, nos desvalorizamos nosotros mismos cuando sentimos una traición, cuando estamos pasando por tribulación, cuando estamos pasando por sufrimiento, por aflicción. Tal vez vienen todos esos sentimientos a nuestra vida. Pero fíjate lo que pasa. Y vamos a quedarnos ahí en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Recuerda que Agar salió huyendo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sigue la novela? Muy bien. Agar salió huyendo. Dice en el versículo 7, dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. En el camino que lleva a Shur. Y déjame decirte que Shur era un lugar desértico, seco y arenoso. Di conmigo, seco y arenoso. Entonces, Agar iba hacia Shur, pero en el camino se encuentra un manantial. Antes de entrar al desierto, se encuentra Agar un manantial y ahí se detiene. Déjame decirte que muchas veces cuando el Señor te va a poner en un desierto, te prepara. Y te dice, ¿sabes qué? Toma agua, fortalécete porque tal vez en el futuro las cosas no van a estar bien. Y el Señor siempre nos prepara cuando nos va a pasar por un desierto. Pero fíjate, lo importante aquí es de que, ¿sabes tú quién era el ángel del Señor? Con la palabra de Dios dice el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Muchos teólogos se ponen de acuerdo y dicen que se refiere a una manifestación de Cristo, de Jesucristo en aquellos tiempos. El ángel de Jehová, el ángel del Señor, era una manifestación de Jesucristo. Cuando dice el ángel Gabriel, el ángel, el arcángel, esos son otros. Pero cuando dice el ángel de Jehová, es una manifestación de Jesucristo. Antes, porque sabemos que Jesucristo es, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesucristo está desde el principio y es parte de la Trinidad. Entonces, desde aquellos tiempos, dice aquí que el ángel de Jehová encontró a Agar en el desierto. Pero fíjate, aquí la palabra clave, di conmigo, encontró. Entonces, ¿qué pasó? ¿Le estaba qué?
Te estaba buscando. Entonces aquella joven Agar, aquella madre soltera, decepcionada, y en aquellos tiempos, ahora pues la madre soltera tiene más oportunidades tal vez, pero siempre es un reto ser una madre soltera. Entonces aquella madre soltera, decepcionada, tal vez traicionada por aquel que en vez de decir, no, pues no seas así, Sarai, pues dale chance. Decir, no, pues haz tú lo que quieras con ella. Decepcionada, tal vez traicionada, aún así, y déjame decirte que Jesús anda buscando a aquellos que están decepcionados, aquellos que están desanimados, aquellos que están en depresión, aquellos que están en tribulación, aquellos que están en sufrimiento, aquellos que están en aflicción. Y Jesús los anda buscando. Entonces, seguimos ahí. Y te das cuenta que le interesas al Señor Jesucristo y que Él te anda buscando en medio de la decepción, en el desierto de la decepción, en el desierto de la desesperación, en el desierto del sufrimiento, en el desierto de la aflicción. Te das cuenta, y si no te das cuenta, déjame decirte el día de hoy que Jesucristo está interesado en ti y que Jesucristo te anda buscando. Aunque tú hayas huido de tus problemas, Jesucristo te anda buscando. Y aún en la condición presente de decepción, y aunque no veas un panorama claro, aunque no veas un porvenir, el Señor tiene un plan para ti, para sacarte de ese lugar de decepción, para sacarte de ese lugar de aflicción, para sacarte de ese lugar de sufrimiento. Fíjate lo que dice el versículo 8, dice, el ángel dijo, ¿quién es el ángel? Jesucristo. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Pero fíjate, una cosa bien importante, que el Señor le dice, sierva de Sarai. El Señor le dice, tú tienes un lugar donde yo te quiero tener. Y tal vez no sea el mejor lugar, no sea el lugar más cómodo, no sea el lugar más bonito, no sea donde tú quieres estar, pero ahí donde yo te quiero tener, dice el Señor. Le dice, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Y qué le contesta? Como para decirle, oye Jesús, oye Señor, pues vengo huyendo de mi señora Sarai, estoy huyendo de mi señora Sarai, le contestó ella. Pero fíjate que Jesús le pregunta de dónde viene y hacia dónde va. ¿Y qué se le contesta nada más a Agar? ¿De dónde viene, verdad? ¿Tú crees? Dice la palabra que iba hacia Ashur, al desierto seco y arenoso. ¿Tú crees que ella sabía hacia dónde iba? Que ella tenía un rumbo, que ella tenía un porvenir, que ella tenía un plan de vida, que ella tenía un propósito cuando ella huyó. No lo tenía, no sabía a dónde iba Agar. Pero aunque en tu condición presente de decepción no tengas un panorama claro, el Señor tiene un plan para ti. El Señor sabe lo que quiere hacer en tu vida. El Señor sabe cómo usar esa decepción, esa aflicción, ese sufrimiento para tu bien. Fíjate, entonces, otra cosa que vemos es que hay que obedecer. Hay que obedecer. Ya vimos aquí que el ángel del Señor busca junto al manantial el camino que va hacia Ashur. Y aunque no veas el camino, Él tiene un plan para ti. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Estoy yendo de mi Señor. Hay que obedecer. Fíjate, hay que obedecer la voz de Dios aunque no tenga sentido. Mira que está a tu lado. Hay que obedecer la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, de la Biblia, y por medio de su palabra, cuando venimos a la casa de Dios a aprender del Señor. Aunque no tenga sentido. Fíjate, le dice en el versículo 9, le dice, el ángel del Señor le dice, regresa a tu señora y ¿qué? Y sométete a su autoridad. No, hombre, imagínatelo cómo se sintió Agar.
Oye, Señor, pues no, que me venías a ayudar, pues. Regresa a tu Señor y sométete a su autoridad. Y Agar, que se había así bien diva, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay veces que lo que nos manda hacer el Señor no tiene sentido. Pero hay que obedecer al Señor aunque no tenga sentido. Porque ¿sabes qué? En la obediencia hay bendición. Y el Señor sabe las cosas mejor que nosotros. Nosotros no conocemos el futuro, pero Dios conoce el futuro. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, te guiaré por sendas de justicias por amor a mi nombre. Él me guiará por sendas de justicia por amor a mi nombre. La senda de justicia, dile que está a tu lado, la senda de justicia no es la más suave a veces. A veces la senda de justicia es regresar ahí y que te sometas a Saraí. Pero ¿sabes por qué esto no tenía sentido? Y me voy a brincar aquí un poquito, pero no quiero que te desvíes ahí del versículo del capítulo 16. Pero más adelante, dice la palabra que después de que nace Ismael, el hijo de Agar, dice la palabra de Dios en el capítulo 17 de Génesis que Abraham tiene un encuentro con Dios. Y ahí se da el pacto entre Dios y Abraham. Y Agar regresó a estar bajo la cobertura no solamente de Saraí, sino también de Abraham. Y te voy a decir lo que dice en el versículo 17 acerca de los descendientes de Abraham. Entonces, cuando Agar regresa, pone a Ismael de alguna manera bajo la cobertura de Abraham. Y fíjate lo que le dice a Dios a Abraham. Génesis 17, 4 al 6. Dice, este es mi pacto contigo que te haré padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes, incluyendo a Ismael, llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Entonces, tal vez no sabemos por qué el Señor nos dice lo que hagamos. Tal vez no sabía Agar porque le estaba diciendo el Señor que regresara y se sometiera una vez más a Saraí. Pero era porque el Señor tenía un plan para la vida de Agar y para la vida de Ismael. Entonces, regresando al capítulo 16, dice, la promesa de Dios, viene la promesa de Dios a la vida de Agar. En el versículo 10, ahí en el capítulo 16, versículo 10, dice, después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Esto le está diciendo el Señor a Agar. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Di conmigo, Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Fíjate que es como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Pero ¿por qué le dice esto Jesús a Agar? Como que no son cosas muy bonitas, ¿verdad? Como que lo primero sí, ¿verdad? Lo primero, te haré más descendientes de los que puedas contar, ¿no? Y le dice, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, es muy bueno también. Pero dice, tu hijo será un hombre indomable, pues también, ¿no? Es bonito, pero tan indomable como un burro salvaje, como que ahí se empieza a poner la cosa un poco, ¿qué pasó aquí, no? Levantará su puño contra otros y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. ¿Qué quiere decir esto? Y piensa tú esto. El Señor está diciendo a Agar que regrese a someterse a Saraí. ¿Qué había en la casa de Abraham junto a Saraí? Tal vez había desprecio, tal vez había menosprecio para Agar. Pero lo que le está diciendo el Señor a Agar,
le está diciendo, ¿sabes qué? Tu hijo no vivirá en esclavitud como tú. Lo que te está diciendo, tu hijo no se va a dejar. Y tu hijo no va a recibir los mismos abusos que tú estás recibiendo. Pero fíjate lo importante que el Señor le dijo que le pusiera a Ismael. Dios oye y que Dios le promete a Agar, le dice, yo te haré más descendientes de los que puedas contar. Y eso solamente era si ella obedecía y regresaba a someterse a Sarai. Y como lo hizo, eso se dio. Entonces, fíjate, otra cosa que vemos, en medio de la decepción, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, aprendes a confiar en Dios en el desierto de la decepción. Aprendes a confiar en Dios en el desierto de la decepción. Aprendes a confiar en Dios en el desierto de la decepción. Fíjate, dice en el versículo 13, a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor que le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa el pozo del Dios viviente que me ve. Aún se encuentra en Cades y Beret. Entonces, déjame decirte que en medio de la decepción, en medio de la aflicción, hay un Dios que te ve. Hay un Dios que está viendo tu dolor, hay un Dios que está viendo tu sufrimiento. Y no solamente te ve, sino que Él quiere hacer algo al respecto. Él quiere hacer algo al respecto. No se va a quedar solamente, Señor, dice el Señor, oh, el Señor ve tu sufrimiento, ve tu dolor y se va a quedar el Señor ahí cruzado de brazos. No, el Señor va a hacer algo. Aparte, otra cosa muy diferente. La palabra no dice que Agar siguiera al Señor solamente porque vivía en la casa de Abraham y con Sarai. Tal vez Agar aún todavía seguía a sus ídolos egipcios. Tal vez Agar aún seguía ella adorando a sus ídolos y seguía con sus mismas creencias. Pero en este momento que se aparece el ángel de Jehová, en este momento que se le aparece el Señor, hay un cambio en el corazón de Agar. Entonces, en medio de la decepción, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, el Señor cambia tu corazón. El Señor se hace real en tu vida y viene y cambia tu corazón y te da una nueva perspectiva. Entonces ella dice, ¿sabes qué? ¿Qué le había dicho el Señor? Que cómo le iba a llamar a Ismael. El Dios que ¿qué? Que oye. Pero ella dice, Señor, yo sé que tú eres el Dios que oye, pero yo te conozco a ti como el Dios que ve. Como el Dios que ha visto la injusticia. Como el Dios que ha visto los tratos que me estaban dando allá, Señor. Como el Dios que ha visto la injusticia, todo lo que estaba pasando. Como una esclava, Agar tal vez jamás fue vista ni tomada en cuenta. Tal vez pasaba desapercibida. No sé si has visto como en las películas, como los extras, que están aquí los actores principales así platicando y atrás se ve que la gente va caminando. ¿Cómo se le llaman? ¿Cómo se le llama eso? Como, sí, extras, ¿no? Agar era una extra. Nadie la veía, solamente se veía pasar, que iba por aquí, para allá. Pero en ese momento ella conoció al Dios que la veía. Que no la veía como una esclava. Que no la veía como un vientre para poder dar un hijo. Sino que la veía como una mujer amada. Como una mujer valiosa. Como una mujer, como dice el Salmo, tan preciada como la niña de sus ojos. Y Agar dice, tú eres el Señor que me ve.
que has notado que estoy. Entonces, ahí hay un cambio en el corazón de Agar. Y entonces, ¿qué crees que hace Agar? Ante todo pronóstico regresa a la casa y se somete a Sarai, regresa a la casa de Abraham. Dice la palabra del Señor que da luz a Ismael. Pero luego sabemos toda la historia, ¿verdad? Que después, todos sabemos la historia, que después Dios le da un hijo a Sarai, ¿no? Y cuando el nombre de Abraham cambia el Señor a Abraham, también el Señor cambia el nombre de Sarai a Sara. Entonces, el Señor le promete a Sara que va a tener un hijo. El Señor compra su promesa y el Señor les permite tener a Isaac. Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 21. Vamos a Génesis capítulo 21. Y lo puedes leer tú después ahí en tu casa tranquilamente. En Génesis capítulo 21. Dice la palabra del Señor que le iban a hacer una fiesta cuando era un bebé Isaac. Que le iban a hacer una fiesta. Dice la palabra del Señor que Ismael se burló de Isaac. Como que de repente, como de tal palo, tal astilla, así como que Agar, como así, le hacía la vida pesada a Sarai, dice que la miraba con desprecio, como que de repente también Ismael, como iba por la misma línea y se estaba burlando de Isaac, esa es la palabra del Señor. Entonces, pues una vez más hace rabieta a Sara y le dice, no, ¿sabes qué? Ya ahora sí, ya no los quiero aquí, ya tenemos un hijo. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 21, dice, esto disgustó, capítulo 21, versículo 11 al 13, cuando Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? No los quiero aquí, no voy a compartir la herencia con ellos, etcétera, etcétera. Dice Génesis 21, capítulo 11 al 13, dice, esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual precederán tus descendientes. Yo también haré una nación, fíjate, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es ¿qué? ¿Estamos ahí o no? Porque él también es hijo tuyo. Pero si Agar no hubiera regresado a la cobertura, a estar bajo la cobertura de Abraham, seguramente esa promesa no se hubiera aplicado a Ismael. Entonces, y bueno, dice la palabra que Abraham, pues, muy triste, con un corazón muy pesado, que preparó comida y preparó una vasija con agua y se la dio a Agar y le dijo, bueno, vaya con Dios. Y despidió a Agar una vez más. Y esta es la segunda decepción que sufría Agar. Ya cuando estaba ahí, cuando las cosas tal vez no iban tan mal, tal vez ya había aprendido a convivir, a soportarse una a la otra. Y tal vez ella pudiera haber dicho, oye, Ismael, te pasa. ¿Por qué te burlaste, Isaac? Mira lo que causaste. Ya nos corrieron otra vez. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios, que aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Y Dios quiere hacer una nación de Ismael. Pero dentro de la casa de Abraham, esa nación no se iba a desarrollar. Entonces muchas veces cuando el Señor hace las cosas y no entendemos, es porque el Señor nos quiere ayudar, nos quiere bendecir. Y fíjate, dice el versículo
17, dice la palabra del Señor que se fueron y que de repente se le acabó el agua que llevaba y que estaban en medio del desierto. Y dice la palabra del Señor que Agar dejó a Ismael, ya era un muchacho, ya era un jovencito de más de 10 años. Dice que lo dejó ahí y dice que dijo, no lo quiero ver morir, y se apartó de él para no verlo morir de sed. Dice el versículo 17. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Una vez más el Señor llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces, cuando el Señor, cuando Jesús, cuando el Señor, dijimos que el ángel de Jehová, Jesucristo, cuando el Señor le dijo a Agar que regresara, le dijo que le pusiera Ismael, el Dios que ¿qué? El Dios que oye. El nombre de Ismael era la promesa de Dios para Agar. El Señor va a oírte, el Señor va a escuchar tu sufrimiento y el Señor va a responder. Y dice la palabra del Señor que cuando estaba llorando, el muchacho, cuando estaba llorando Ismael, el ángel de Dios llamó desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído. Dios cumple su promesa y ha oído llorar al muchacho ahí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Versículo 19. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y le dio de beber al niño. Déjame decirte que en medio de la decepción, en medio de la desesperación, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, las promesas que Dios hace, el Señor va a ser fiel y las va a cumplir. El Señor dijo: yo voy a hacer en tu vida y en la vida de Ismael un Dios que los va a oír, un Dios que va a escuchar cuando estén en necesidad. Y ahí vemos aquí la promesa de Dios cumplida cuando Moisés comenzó a llorar porque estaba a punto de morir. El Señor, ¿qué? El Señor escuchó. La promesa que te hace Dios en medio de la decepción, el Señor la va a escuchar por el resto de tu vida. Y luego dice el capítulo, ahí en el capítulo 21, luego dice el versículo 20, ya para terminar. Génesis 21, versículo 20 dice: el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Y una nación muy grande surgió de la descendencia de Agar y de Ismael. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos en medio de la decepción, en medio del desierto de la decepción? Le interesas a Dios. Ahí cuando te sientas decepcionado, cuando te sientas en aflicción, cuando te sientas que no tienes valor, cuando tú mismo te desvalorices, recuerda que le interesas a Dios. Recuerda que Dios tiene un plan. Recuerda que su promesa vive para siempre en tu vida. Recuerda que Él te ve. Aunque te sientas que tú digas: no, es que yo no soy una persona importante, yo soy una persona de influencia. Como dijimos, Sarai era una extra en la película de Abraham y Sarai, pero el Señor la vio. Tu decepción no es el final.
junto a manantial en el desierto más seco, Dios te encuentra, te oye y abre tus ojos. ¿Sabes qué? Muchas veces ahí está la respuesta, ahí está el manantial. No lo habían visto. Y ahí está el manantial. Tal vez voy a hablar un poquito aquí como papá cuervo, Discúlpenme. Cuando nos quedamos sin baterista hace casi un año, hace más o menos como un año, ¿no? Yo, Señor, pero ¿qué vamos a hacer? Y trajimos un baterista y trajimos otro y que nos ayudara y que no sé qué. Pero el manantial estaba ahí, no sabíamos. La respuesta estaba ahí atrás. Y muchas veces el Señor obra de esa manera. Cuando no vemos, no nos damos cuenta, pero la respuesta está ahí frente a nuestros ojos. Entonces, en medio de la decepción, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, el Señor te sigue amando. El Señor tiene una respuesta. Y el Señor va a obrar en tu vida de una manera poderosa. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor, y yo no sé si tú has pasado una decepción, estás en medio de sufrimiento, estás en medio de aflicción, de lucha y de prueba. Pero déjame decirte que dice la palabra de Dios. Ya no quiero predicar más, pero con tus ojos cerrados. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humana, que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llega la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y así, con tus ojos cerrados, déjame decirte que esta promesa, así como el Señor le prometió a Agar, que Él era el Dios que oía con el nombre que iba a poner Ismael, la palabra del Señor aquí en 1 Corintios es una promesa para tu vida el día de hoy. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Toma esa promesa, Dios, y Señor, yo la agarro. Es mía, Señor. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Jesús dijo: en el mundo tendráis aflicciones. No es si va a pasar o no va a pasar, es que tarde o temprano tendremos luchas, tenemos aflicciones, tenemos decepciones. Pero aquellos que venimos al Señor, estamos bajo su cuidado, tenemos esa promesa de que Él nos dará la salida y que no nos va a dejar sufrir algo más de lo que podamos soportar.